Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 23, así que les invito a poder abrir nuestras Biblias, sus Biblias. En el capítulo 23 de Mateo estamos en nuestro estudio y vamos a ir al versículo 13. Vamos a empezar a poder ver los diferentes ayes del Señor. Hay 8 ayes, es decir, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 8 veces en este capítulo de Mateo repite Jesús esa denuncia, pero también esa tristeza. Es como una denuncia, pero al mismo tiempo una denuncia dolorosa de parte de Jesús para con los escribas y fariseos, en lo que se convirtieron. Al principio obviamente hacían las cosas que Dios esperaba que hicieran. Con Esdras como escriba en el Antiguo Testamento, habían estado cumpliendo el rol principal de poder enseñar al pueblo de Dios la ley, la palabra del Señor. Pero poco a poco empezaron a poder distorsionar esa función y aprovecharse de la gente. Vamos a ver el día de hoy tres de los 8 ayes que vamos a ver en estos días, en este capítulo 23. Dice el versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Primero, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús está hablando ahora acerca de estos hombres, que al principio, de los primeros versículos de este capítulo 23, Jesús dijo que a la gente, por lo menos, a la gente que estaba escuchando y también a sus discípulos, que está bien escuchen, cuando vayan a las sinagogas escuchen a los escribas, a los doctores, a los maestros, porque al final de cuentas estaban hablando acerca de la ley de Moisés y de la palabra de Dios, pero que no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que dicen con lo que hacen no tiene nada que ver, no se parecía en absolutamente a nada. O sea, eran hipócritas, simuladores, eran personas que estaban actuando con otras intenciones, obviamente con otras intenciones. Y aquí Jesús está hablando y va a hablar y les va a decir a los fariseos, bueno, a la gente, y no se sabe si hay fariseos, si estaban, algunos comentaristas creen que había incluso los fariseos, todavía estaban ahí, y estaban pero un poquito atrás. Bueno, otros comentaristas opinan de que tal vez no estaban ninguno de los fariseos. Es muy probable que ya no estén ahí, pero la gente estaba ahí, los discípulos estaban ahí. Y les da esta advertencia o esta denuncia, pero también al mismo tiempo, así como denunciaba, sentía un dolor, porque prácticamente estos fariseos se estaban convirtiendo en algo completamente equivocado, completamente distinto a su función principal, que era enseñar la palabra de Dios, pero sobre todo vivir la palabra del Señor y que ellos puedan ser ese ejemplo para los judíos, para los israelitas que estaban en ese lugar. En el primer ay dice: ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ya habíamos visto el día de ayer acerca de los escribas, cómo tenían la función de poder enseñar al pueblo de Dios y cómo los fariseos luego aparecieron para poder cumplir a rajatabla todos los mandamientos del Señor. El problema es que con el tiempo estos fariseos, muchos de ellos, empezaron a poder adorar más el ritualismo, las tradiciones, a cargar a la gente cosas tan pesadas que ni ellos llevaban. Es decir, ellos estaban mandando a la gente que hicieran esto y lo otro, pero ellos no cumplían. Parecían cumplir cuando estaban en la calle, cuando estaban en las plazas, pero en su vida personal, en su vida privada, era completamente distinto a lo que ellos estaban viviendo en afuera o en público. Jesús les dice: ay de ustedes, hipócritas. La palabra hipócrita es una persona que disimula, una persona que actúa, una persona que hace algo pero con otras intenciones, no con la intención de ayudar, sino con la intención muchas veces de favorecerse, de poder buscar notoriedad en todo lo que hace. Y dice el Señor, les dice: ay de ustedes. ¿Por qué? Porque en primer lugar cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. En primer lugar, la palabra cerrar el reino no implica que estos fariseos tengan el poder de poder evitar que la gente entre al reino de Dios. Ya habíamos aprendido en los anteriores capítulos que Dios le dio
esa llave a sus apóstoles, y principalmente a Pedro como el líder de los demás apóstoles. Y que el evangelio estaba abierto. Cuando uno predicaba el reino o el evangelio de Cristo, estaba como que abriendo las puertas del reino para que pudieran entrar a conocer al conocimiento de Cristo. Pero el problema era que estos fariseos y estos escribas estaban siendo como obstáculos. Ellos primero no querían entrar. Ellos estaban en contra de todo lo que Jesús enseñaba. Ellos predicaban prácticamente un evangelio o una salvación por obras. Ellos pensaban que tenían que salvarse cumpliendo todos los mandamientos. Y enseñaban prácticamente eso. Y cuando Jesús vino a poder enseñar un evangelio de gracia y libertad en Cristo, para que uno se pudiera arrepentir y poner su confianza en Cristo, estos fariseos eran los primeros que estaban ahí atacando a Jesús. En primer lugar, ellos no entraban, porque aparte eran muy orgullosos para poder reconocer su vida privada, los pecados privados que tenían estos fariseos. Pero en segundo lugar, dice Jesús: ustedes están cerrando el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Como el perro del hortelano. Hay una novela, es una historia acerca de, la historia o la novela se llama El perro del hortelano, que prácticamente significa que ese perro, por así decirlo, poniéndolo como ejemplo, no comía, pero tampoco dejaba comer. O sea, no quería comer, pero tampoco dejaba que nadie coma. Entonces, estos fariseos eran más o menos así. O sea, no querían entrar al reino de Dios. Decían, no, esto es imposible. Vamos a rechazar, decían ellos, completamente cualquier cosa que Jesús haga. Pero tampoco ellos dejaban que los que querían entrar, los que querían creer en Cristo, ellos se lo impedían. Decían, no crean ustedes. O sea, ni ellos entraban, ni tampoco dejaban entrar a los demás. Esa es una de las cosas que tenemos que cuidarnos, porque nosotros también indirectamente podemos llegar a poder ser así como piedra de tropiezos. A veces nosotros ni siquiera podemos obedecer la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones también podemos ser piedra de tropiezo para que otras personas obedezcan la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver un poquito lo que implica en la práctica eso. Ese es el primer año. O sea, estos fariseos y estos escribas estaban completamente impidiendo que la gente pudiera escuchar y conocer el evangelio de Cristo. Ellos no querían entrar, pero tampoco dejaban entrar. En segundo lugar, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, repite la misma frase, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esto es una de las denuncias más terribles acerca de estos escribas y fariseos. ¿Cómo llegaron a tal grado de poder desmantelar, de poder abusar, de poder devorar, como Jesús dice aquí, las casas, no de un rico, no de una familia acomodada, sino de una viuda? Y las viudas obviamente primero eran vulnerables, la mayoría era pobre porque ya no tenían a su familia para que le ayudase, o su esposo seguramente murió y ya no tenía esa ayuda. No solamente no tenía dinero, sino que aparte tenía que estar viviendo con la soledad y con el dolor de la pérdida de un ser querido. Y aparte de eso, estos fariseos y escribas estaban aprovechando, devorando todo lo poco que tenían estas viudas. Y como pretexto ellos hacían largas oraciones como para parecer piadosos y decir: señora viuda, usted está dando, me está dando, tiene que dar, porque yo soy muy espiritual, yo soy muy santo, míreme, entonces ayúdeme o ayude al templo. Los comentaristas opinan de que puede que haya muchas maneras que estos escribas y fariseos estuvieran abusando, estuvieran devorando las casas de las viudas. Por ejemplo, cuando ellos pedían cierta colaboración o cierta ofrenda a estas viudas que vayan a dejar al templo. O también estos hábiles conocedores de la ley muchas veces se ofrecían no voluntariamente a poder ayudar en temas legales acerca de la herencia que muchas de estas viudas recibían. Y a veces algún terreno o algún bien, estas viudas tenían que seguramente hacer algún papel, alguna transferencia, y estos hábiles fariseos y escribas estaban aprovechando porque conocían la ley
y obviamente sacaban una gran tajada de ese supuesto trabajo voluntario. Y había muchas otras maneras que estos escribas y fariseos estaban abusando de la gente, de estas viudas, Y como pretexto ellos aparentaban y a veces hacían largas oraciones, como que aparentando espiritualidad, aparentando, no sé, santidad. Y eso era algo que obviamente el Señor lo vio y lo denunció y le dijo, ustedes van a recibir mayor condenación. Eso es algo terrible, que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, porque claro, a nosotros nos impacta y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que esta gente podía estar teniendo las agallas de poder abusar de gente tan necesitada, de gente tan dolida, tan vulnerable? Es algo digno de condenar, obviamente, pero muchas veces nosotros podemos estar yendo por ese camino, cuando a veces nosotros nos estamos aprovechando tal vez de la necesidad de alguna persona, de la tristeza, del dolor de alguna persona. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo en la práctica eso también a veces nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Y el tercer ay está en el versículo 15 que dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los judíos de alguna forma, tenían la tendencia de poder expandir la religión judía. Había muchos misioneros judíos que iban a diferentes lugares y diferentes regiones, por ejemplo en Roma, en Corinto. Ustedes van a ver en Hechos de los Apóstoles. De hecho, Pablo fue a muchos de esos lugares, en Éfeso, en Corinto, en Macedonia, en todos esos lugares, donde Pablo en primer lugar llegaba generalmente a las sinagogas. Y había sinagogas porque obviamente antes había judíos que tenían que levantar esas sinagogas para poder expandir la religión judía. Y en un sentido era algo bueno. Era algo bueno porque era la única forma de que la gente que no conocía al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y poder salir de esa manera, conociendo al Dios verdadero, salir de su paganismo, salir de su religión pagana y dejar esos dioses y poder de alguna manera conocer al Dios verdadero. Pero en muchas ocasiones los fariseos no se conformaban con eso, sino que pedían que se hicieran prosélitos. La palabra prosélitos era prácticamente como un convertido, aunque sea gentil, aunque sea un griego, un romano, no importa, de cualquier nacionalidad o cualquier raza que tenga, para que pueda llegar a hacerse judío y prosélito tenía que bautizarse, tenía que circuncidarse los varones e incluso tenían que cambiar su nombre. Entonces los fariseos querían eso, ¿verdad? Querían eso y enseñarles, obviamente, acerca de la salvación por obras. Y llegaban a convertirse no solamente en fariseos, muchos de ellos, sino en fanáticos, en muchas ocasiones que eran mucho más fuertes y mucho más feroces, muchos más fanáticos que los fariseos. Y eso es lo que provoca cuando uno empieza a poder entrenar a alguien, cuando le enseña la maldad a alguien, uno nunca sabe a dónde puede llegar con todo lo que le enseñó esa persona. O sea, con todo el mal que le enseñó, uno no sabe dónde puede llegar a quien se le enseñó, el estudiante en este caso, o el prosélito. Vamos a ver más adelante cómo es que estos fariseos estaban viajando por mar y tierra para poder convertir a la gente no solamente en judíos o en la religión judía, sino también ellos tenían la tendencia de poder empezar a hacer que sus prosélitos y estudiantes conocieran, obviamente, la Torá, pero al mismo tiempo tengan el fanatismo exagerado que tenían estos fariseos y escribas. Entonces ahí podemos ver nosotros el tercer ay de Jesús para con estos escribas y fariseos. Nos vamos a quedar en el versículo 15, mejor dicho, y el día de mañana, Dios mediante, vamos a estar hablando acerca de los diferentes ay o los restantes ay, que son igual muy fuertes, muy impactantes,
el día de mañana, Dios mediante, vamos a seguir tocando. Así que quisiera que podamos meditar en tres cosas, en tres puntos que son importantes. En primer lugar, hermanos, no permitamos que nuestro yo, que nuestro pecado, que nosotros mismos, nuestra actitud, todos nosotros, esté tapando a Cristo hacia los demás. Nosotros podemos llegar a ser como estos escribas, que muchas veces la forma en que ellos vivían tapaba a Cristo hacia los demás. Y eso impedía obviamente que la gente pudiera ver a Cristo. A veces nosotros podemos llegar incluso a poder querer brillar tanto, a que nuestro nombre sea el más nombrado, más reconocido que Cristo mismo. Incluso podemos utilizar la iglesia o las cosas del Señor para nosotros resaltar y nosotros brillar y Cristo estar relegado. Si hacemos eso, la gente en ningún momento va a ser salva, la gente en ningún momento va a arrepentirse, porque la gente viéndonos a nosotros, no se va a arrepentir, no va a convertirse a menos que vean a Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser más bien una plataforma para que Cristo sea el que sea visto, el que sea glorificado, el que sea conocido. Por eso es que nosotros debemos menguar, como decía el apóstol, o mejor dicho, Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca, que Cristo se note más en nosotros. Y como habíamos aprendido en el capítulo anterior, que podamos revestirnos de Cristo cada día más y más para que la gente vea a Cristo, hermanos. Que no seamos un obstáculo. Así que nos despojemos todos los días de nosotros, del antiguo Rodrigo, en este caso, pero también de la antigua naturaleza en la que usted vivía antes. Despojémonos de nuestros pecados cada día más y más, que nosotros no estemos brillando, sino al contrario, que trabajemos, que nos esforcemos para que Cristo sea conocido y que la gente al vernos a nosotros, vea a Cristo un poco más. Y eso va a ser lo que la gente va a necesitar para ir a Cristo y ser salvos, ser sanados, crecer en santidad. En segundo lugar, hermanos míos, que Dios nos libre de devorar al necesitado o poner tropiezo al ciego o incluso insultar al sordo. En Levítico capítulo 19, versículo 14, Dios les había dicho al pueblo de Israel muchos mandamientos interesantes, pero en el versículo 14 Dios le dijo al pueblo de Israel: no pondrás tropiezo al ciego, ni maldecirás al sordo. Es muy interesante porque a veces nosotros lo hacíamos antes, cuando no conocíamos al Señor, poníamos tropiezo al ciego. Y claro, cuando uno pone su pie para que el ciego caiga, nadie te va, o por lo menos el ciego, no se va a dar cuenta que tú pusiste el pie para que tropiece. Nos aprovechamos de su ceguera, del hecho de que no vea. Y por eso nosotros a veces podemos, muchas veces, yo creo, por lo menos yo hice eso en muchas ocasiones, cuando no conocía al Señor, incluso conociendo al Señor, pero no conociendo muy bien la palabra, también lo hacía. A veces nos aprovechamos de que la gente no ve. Y no me refiero solamente físicamente, espero que no lo hagan, ¿no? Con cualquier cieguito que esté andando en la calle es algo casi criminal poder aprovecharse de su ceguera para que tropiece. Y claro, como no nos va a ver, entonces nosotros podemos salir, digamos, ahí sin que tengamos que sufrir alguna acusación. Pero yo creo que el Señor está hablando en el sentido de que cuando veamos que la gente está ciega espiritualmente y no conoce la verdad y no conoce lo que nosotros conocemos, que no nos aprovechemos de eso. Que no nos aprovechemos de la ignorancia muchas veces de las personas, o que no conocen tal vez las cosas que nosotros conocemos, para poder hacer que tropiecen. Y peor, de poder aprovecharnos de la sordera de los demás. Dios le dijo al pueblo de Israel en Levítico 19, capítulo 19, versículo 14, no maldecirás al sordo. Porque claro, uno puede maldecir al sordo y le puede decir cualquier disparate. Pero claro, como es sordo, no va a escuchar, no te va a decir nada, pero al final lo estás maldiciendo, o sea, le estás insultando.
Y a veces nosotros, no sé si les ha pasado, pero yo muchas veces he sido uno que indirectamente, tal vez sin que la persona se dé cuenta o con otras palabras, lo insultaba o hablaba mal de mi hermano. Pero claro, como no se daba cuenta, como tal vez a veces hablamos en códigos, o no sé, con ironía o con sarcasmo, a veces muchas veces nosotros estamos queriendo aprovecharnos de que la gente tal vez no se da cuenta o que es sorda espiritualmente y empezamos a insultarle, empezamos a maldecir. Lo peor que nosotros podemos hacer es aprovecharnos de la necesidad de las personas. Estos fariseos y escribas iban a recibir una condenación terrible, mucho más terrible, porque estaban aprovechándose de las viudas. Las viudas que habían perdido a un ser querido tenían que llevar el dolor todo el resto de su vida. Aparte de eso, tenían que estar sufriendo escasez porque ya no había quien pudiera ayudarles a estas viudas. Y no podían trabajar como antes en su juventud porque ya estaban en muchas de las ocasiones, muchos de ellos tal vez ya avanzados de edad. Entonces, más bien tenían que recibir ayuda, pero estos escribas y fariseos más bien se aprovechaban de ellos. No nos atrevamos. Que Dios nos libre, queridos hermanos, de aprovecharnos de la gente necesitada, de aprovecharnos del ciego, de ponerle tropiezo y que nosotros pongamos como pretexto de decir, bueno, no me va a ver, total. Yo quiero verlo tropezar y como es ciego me voy a aprovechar de eso, voy a hacer que tropiece, tal vez le voy a poner una trampa, como no me va a ver, salgo desapercibido. Jamás se nos ocurre eso. Y peor, insultar o maldecir al sordo. O insultar a nuestro hermano indirectamente, ya sea por sarcasmo, por ironía. A veces uno puede utilizar diferentes argucias, diferentes artimañas para poder lograr su objetivo. Por mucho que lo maquillemos, Dios nos ve, Dios lo escucha y nos juzgará de todo lo que hagamos y de todo lo que decimos. En tercer lugar, hermanos, oremos. Oremos y esforcémonos para que al ver nuestras vidas los demás sean motivadas a buscar a Cristo y a crecer en santidad. Oremos para eso y esforcémonos para que la gente al ver nuestras vidas quiera buscar a Cristo y quiera crecer en santidad y diga, wow, mira cómo está el hermano, mira cómo está la hermana, cómo está avanzando, cómo conoce al Señor, cómo se ve que ama al Señor, mira cómo maneja su familia, cómo ama a su esposa, cómo ama a su esposo, cómo cuida a sus hijos, cómo está en su trabajo, cómo administra su trabajo, cómo vive, cómo viste, cómo habla. Que la gente cada vez que nos vea esté motivada a poder crecer en santidad, a poder decir, yo quiero ser como él o como ella. Yo quiero buscar a Cristo como mi hermano o mi hermana busca a Cristo. Que al ver la gente, nuestras vidas, pueda ser una motivación para acercarlos más a Cristo. Pero no, hermanos míos, no permitamos que la gente, los demás, al ver nuestro mal ejemplo, lleguen a ser peor que nosotros. Porque a veces nosotros podemos ser esa clase de tropiezo. A veces la gente puede venir y decirnos, Señor o señora, gracias a usted ahora, porque yo lo vi como usted mentía, porque yo vi cómo usted trataba a su esposa. Cuando yo era niño, yo vi cómo usted trataba a su esposa. Y ahora que yo ya estoy casado, gracias a lo que vi en usted, yo trato ahora peor a mi esposa. Estoy arruinando a mi familia. Que jamás, hermanos míos, Dios nos libre de que nosotros seamos maestros del mal. Que por nuestra actitud, que por nuestras palabras, a veces lo que decimos, la gente nos escucha, los niños nos escuchan. Y a veces cuando crecen, no dicen lo mismo que nosotros, o la misma disparatez, o las mismas palabras, o no se comportan lo mal que nosotros nos comportábamos, sino peor. Añaden 10 veces más la maldad que han aprendido de nosotros y ellos lo hacen. Estos escribas y fariseos
Tenían que buscar por mar y tierra para ser prosélitos. Y Jesús le dice, miren en lo que ustedes han estado invirtiendo, en lo que se convirtieron. No solamente son iguales a ustedes, sus discípulos, decía el Señor, a los fariseos y escribas, sino son peor que ustedes. Son más fanáticos que ustedes. Son más malévolos que ustedes. Así que hermanos míos, que jamás nosotros seamos instrumentos para que la gente pudiera ver y pudiera hacer cosas peor que nosotros. O sea, cosas malas. A veces la gente, por lo que nosotros hagamos o decimos o hacemos o nos comportamos, la gente cuando ve eso, las personas, quien quiera que sea, ya sea nuestros hijos, ya sea la esposa, ya sea la familia, los hermanos, los primos, todos nos ven, todos en algún momento nos van a ver. Y si nosotros empezamos a actuar mal, es muy probable que la otra persona, o el niño, o la niña, o la esposa, haga 2 veces más peor que nosotros. Mucho peor que nosotros. Así que hermanos míos, que Dios nos ayude a que podamos cuidarnos de no ser piedra de tropiezo, de entender cuán terrible es ser piedra de tropiezo. Y que la otra persona no solamente va a hacer lo que nosotros hagamos, sino va a ser el doble. Va a hacerlo con más intensidad, sea bueno o sea malo. Así que es mejor, hermanos míos, que seamos ejemplos, que al ver la gente en nuestras vidas, que al ver los niños nuestras vidas, que al ver nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras vidas, más bien, quieran hacer el bien y que mejoren haciendo el bien. ¿Cuánto nos gustaría, hermanos? Y es el deseo, tiene que ser, creo, el deseo de cada uno de nosotros, que los que nos siguen, que los jovencitos, que los niños puedan ser mucho mejor que nosotros. No en la maldad, sino en amar al Señor, en servir al Señor, en poder trabajar para el Señor. Oremos para que esos niños, jóvenes, todos los que nos ven, sean mucho mejor que nosotros en el bien, en amar al Señor, en ayudar al necesitado, en trabajar para el Señor. Que sean mucho mejor que nosotros, que conozcan más la palabra del Señor, que tengan más habilidad que nosotros, incluso para enseñar. Que ese sea nuestro deseo. Pero para eso necesitamos nosotros ser buenos ejemplos. Necesitamos nosotros que la gente pudiera ver en nosotros a Cristo y no a nosotros mismos. Tenemos mucho trabajo por hacer, queridos hermanos. Que Dios nos ayude. El día de mañana, Dios mediante, seguiremos con el versículo 16. Bendiciones, queridos hermanos, y mucho ánimo. Sé que es un trabajo fuerte. Solos no podemos hacer, pero con Cristo todo es posible. Así que Dios nos ayude, hermanos míos, y muchas bendiciones, muchas bendiciones.